Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de La búsqueda del Grial y el castillo de la desdicha. Y vamos a iniciar el capítulo 5, que se llama Victorias. Victorias. Mientras la lucha se iniciaba en el corazón del castillo, en la torre oriental, la más alejada del ala donde estaban prisioneras las doncellas, el primero de los miembros de la guarnición en despertarse por el sonido de los cuernos se incorporó en su jergón tratando de despabilarse. La cabeza le pesaba terriblemente y a su alrededor sus compañeros seguían roncando, ajenos a la escandalera. Nos atacan, despertad, votó a Bríos, gritó, tomando conciencia de lo que acontecía y saltando a ceñirse el cinto en el que portaba la vaina con su espada antes de sacudir uno a sus compinches, que gruñeron en sus catres todavía ebrios algunos de ellos. Aún medio aturdido, el mercenario corrió a asomarse a una de las aspilleras. Al ver los dos cuerpos de los guardias muertos tendidos en el patio, profirió una maldición, pero lo que le heló el corazón al alzar aún más la vista fue divisar en lontananza al grupo de aldeanos que avanzaba hacia el castillo por el camino, enarbolando palos y aperos y levantando una nube de polvo a su paso. Fuera quien los estuviera atacando, calibró, todo estaría perdido cuando se sumara a la pelea aquella turba enfurecida, formada por los hombres a los que durante tanto tiempo habían sometido mediante la violencia y el terror. Si se hacía con un caballo y escapaba ahora, sin embargo, antes de que arribaran a la fortaleza, todavía tendría tiempo de ponerse a salvo, pensó el mercenario, leal solo a sí mismo y a su bolsa como todos ellos. Sin pronunciar una sola palabra ni advertir a sus compañeros, echó a correr, emprendiendo la vida, mientras otro de los guardias volvía en sí y se acercaba tambaleante a la saetera donde él mismo y desalentador panorama aguardaba sus ojos vidriosos. No tardaría en seguir el ejemplo de su compañero. Al mismo tiempo, en la torre del homenaje, ya armados y dispuestos para el combate, Guardalao y su hermano entraron como una tromba en el salón principal en el instante en que también lo hacía el vigía, que había descendido desde el más lejano de los torreones tras dar la alarma. Los tres hombres se miraron y escucharon el estruendo metálico procedente del tramo de escalera que se llegaba al salón desde la planta baja. ¿Cuál fue su sorpresa, sin embargo, cuando vieron aparecer bajo el arco de la entrada a un solo caballero, con la armadura y la espada bañada en sangre? «Un solo hombre osa atacarnos», vociferó el primogénito fuera de sí. A su lado, su hermano lo miró con los ojos desorbitados, completamente rígido. «La maldición», dijo. «¿Recuerdas la maldición de esa bruja infecta?» «Cállate, imbécil. Acabaremos con él», gritó Guardalao, arrojándose a la lid, pues Gawain ya había trabado combate con el guardia, quien, más adelantado y desprovisto de escudo, no tardó en caer herido bajo la lluvia implacable de tajos con que el sobrino de Arturo, enfervecido, lo recibió al adentrarse en la estancia. Desde el suelo, sin embargo, el mercenario logró apuñalar a traición al caballero, hiriéndolo en un muslo
cuando éste ya se aprestaba a hacer frente a los hermanos. Profiriendo un grito de dolor, Gawain refrenó su impulso y, haciéndose a un lado, volteó una mesa de madera, obstaculizando por unos momentos el ataque de sus oponentes mientras trataba de recuperar el aliento tras la sibilina cuchillada. «Vamos a hacerte picadillo, petulante caballero», rugió Guardalao, haciendo una pata del mueble volcado y arrastrándolo a un lado para despejar el paso. «Eres tú el cabecilla de esta jauría de hienas, ¿no es así? Los infames asaltadores de doncellas», le dijo Gawain, cruzando su acero con él y hablándole a pocos palmos del rostro mientras bloqueaba al hermano con el escudo. «Sabed que vuestros 5 hermanos yacen muertos como perros y que no tardaréis en ser cadáveres vosotros también». Los 2 contendientes se separaron con un grito, impelidos hacia atrás, y Gawain cogió a retroceder, decididos a aprovechar su superioridad y a no darle un instante de respiro. Los hermanos tornaron a atacarlo a la vez por 2 flancos, quebrando las más elementales reglas de la caballería. Pero Gawain estaba adiestrado desde su más temprana juventud en el combate en inferioridad, pues estaba acostumbrado a luchar a la vez contra sus hermanos menores, también esforzados caballeros. Por otro lado, ni Guardalao ni Godwal, el último de sus hermanos que aún seguían con vida, se movían con la desenvoltura de la que en tiempos gozaron antes de entregarse a la bebida y la molicie como habían hecho en Linor. Su decadencia física era evidente y sus movimientos, aunque expertos, eran demasiado lentos para burlar los reflejos afilados del vigoroso Gawain, quien, a pesar de la sangre que perdía por la herida, no solo fue capaz de contener a sus adversarios, sino que a medida que éstos se fatigaban, multiplicando fintas y estocadas, logró hacerlo retroceder hacia la gran mesa de roble que presidía el salón. Era la misma junto a la cual los usurpadores habían dado muerte un día al duque de Linor y a sus 2 hijos varones. «¿Dónde diablos están los demás?», masculló Guardalao, cediendo a Godwal la iniciativa por unos instantes mientras trataba de recuperar el resuello después de que Gawain lo golpeara con la adarga en plena mandíbula. El primogénito distinguió entonces por uno de los ventanales la silueta de 2 jinetes que, procedentes de las caballerizas, cruzaban al galope el patio camino de las puertas abiertas de par en par. «Malditos traidores», dijo, escupiendo sangre mientras trataba de recomponerse. «¿Por qué los abandonaban sus hombres en lugar de ayudarlos a despachar aquel fauto temerario?» Ignorante de la turba de campesinos que avanzaba hacia el castillo y decidido a poner fin a un combate cuya prolongación cada vez pintaba peor para sus intereses, Guardalao no dudó en sacrificar a su propio hermano para salvar el pellejo. Con un gesto brusco e inesperado, asió a Godwal por detrás, tomándolo del cuello. Con su gran manaza y empleándolo como escudo, lo empujó hacia adelante, interponiendo el cuerpo de éste entre el suyo y el de Gawain, al tiempo que blandía su espada en la diestra, pronto a buscar un agujero en la guardia de su rival. Tal y como Guardalao había previsto, Gawain, al ver que Godwal, tan sorprendido como él por aquella maniobra inesperada, se le venía encima, lo ensartó con su espada de tal modo que el sobrino de Arturo quedó expuesto durante los momentos que precisaba para extraer la hoja de las tripas de su adversario, que se desplomó sobre él con un grito de dolor. Esa era la ocasión que Guardalao aguardaba y la que aprovechó para propinarle un terrible mandoble lateral dirigido a su cuello. La estocada alcanzó empero a Gawain
en la parte superior del hombro derecho, hendiendo su protección y arrancándolo de cuajo un trozo de carne, aunque marrando su mortífero objetivo. Nuevamente herido y desequilibrado, incapaz de sostenerse sobre su pierna lastimada, Gawain cedió bajo el enorme peso de Godwal y cayó al suelo con gran estrépito. Viéndose perdido, trató de protegerse el rostro con la espada, arrepintiéndose de haberse desprovisto del casco unos momentos antes con tan temeraria ligereza. Frente a él, sintiendo que la victoria ya era suya, Guardalao alzó de nuevo la espada con un alarido ronco, presto a rematar al caballero en el mismo piso, aunque para ello tuviera que cortar también en dos a su propio hermano agonizante. Cuando se disponía a descargar con todas sus fuerzas el golpe definitivo, sin embargo, una lanza silbó rasgando el aire, cruzando el salón. Antes de hundirse en su pecho, lo atravesó de parte a parte. Congelado en aquel gesto inconcluso, con la mano que sostenía el arma todavía alzada, Guardalao se tambaleó sobre sus piernas. Sus ojos desorbitados contemplaron primero incrédulo el asta de la pica que le había atravesado el esternón aún cimbrante. Luego, al alzarse, toparon con los ojos glaucos de Browens. Era ella quien, tomando el proyectil de una de las viejas panoplias que decoraban el muro, lo había arrojado con tan certera puntería. Tras Browen se ergía casi una veintena de mujeres secundándolo. Varias portaban cuchillos en la mano. Muchas tenían los blancos ropajes manchados de sangre. En la mirada de todas brillaba la misma furia que en la de la hija del difunto duque. Víctimas de esa furia habían caído ya el guardia apostado a su puerta y aquellos con cuantos se habían topado en su camino hasta la torre del homenaje. Desde el suelo, Gawain giró el cuello, estupefacto al ver desplomarse lanceado al que ya se aprestaba a matarlo. De las heridas del caballero manaba abundante sangre, y la vista comenzó a nublársele cuando distinguió la imagen invertida de las doncellas al otro lado de la estancia. Ahí estaba, finalmente, la mujer que se le había aparecido en sueños. ¿Acaso soñaba ahora también?, pensó, mientras las doncellas se arrojaban sin mediar palabra sobre los cuerpos todavía agonizantes de los tres últimos de sus captores, y como si fueran una jauría de lobas, acababan implacables con el débil hilo de vida que aún lo sostenía. El caballero perdió el conocimiento. Cuando tornó a abrir los ojos, Gawain se encontró acostado en una mullida cama con dosel, en una amplia estancia. Alguien lo había desarmado y desnudado, y le había curado y vendado las profundas heridas. A salvo, pero repentinamente vulnerable, el caballero sintió pudor. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra del cuarto, discernió una silueta oscura al otro lado de los cortinajes, y retirándolos con una mano, descubrió a Browen, quien lo velaba sentada en un sitial muy próximo al lecho. «¿Cómo os encontráis?», dijo ella dulcemente, y el caballero reconoció en aquella voz la que había resonado en su cabeza durante jornadas reclamando auxilio. «Nos conocemos, ¿no es así? Vos me condujisteis aquí», respondió él, algo confundido todavía, admirado de la hermosura de Browen de carne y hueso. «De algún modo así fue», reconoció ella con discreción, sin entrar en más detalles.
Mi nombre es Browen, y soy hija del duque de Linor, quien pereció asesinado por aquellos a los que vos disteis muerte ayer, reconquistando el castillo. Mis compañeras y yo estamos en deuda con vos. Ayer, durante tanto tiempo he dormido, preguntó Gawain, palpándose la cabeza y tratando de incorporarse con dificultad en el lecho. Mas, por lo que recuerdo, mi señora, diría que también vos y las demás cautivas tuvisteis parte en vuestra propia liberación. Browen bajó la mirada y contempló sus blancas y delicadas manos que tenía cruzadas sobre el regazo. Mi señor, no en nada atenta contra vuestro honor. Os ruego que no reveléis ningún detalle de lo acontecido ayer, cuando poco después de que perdieras el conocimiento, las gentes de la aldea llegaron al castillo, os atribuyeron enteramente a vos la hazaña de su toma, así como la muerte de cuantos encontraron tendidos entre sus muros. Es mejor que sea así. Os creen un héroe y en efecto lo sois. En cuanto a nosotras, ayer hicimos lo que era debido hacer, pero cargamos ya con un aprobio demasiado grande por cuantos ultrajes padecimos durante años a manos de nuestros captores, como para añadir también el del crimen. Os ruego que guardéis el secreto. Gawain asintió en silencio. Después, durante largo rato, Browen le refirió el espantoso infierno que las cautivas habían sufrido encerradas entre aquellos muros, como los que primero habían asesinado a su familia, las habían privado después de la libertad, el honor e incluso, en algunos casos, de sus propios hijos, al arrebatarles con crueldad los retoños que varios habían alumbrado durante su cautiverio, fruto de los propios abusos. De qué modo podrían recuperar sus vidas ahora que habían logrado recuperar la libertad era todavía una incógnita para ellas. Por todo ello, es preferible que, a excepción de vos, nadie más sepa que ayer nos tomamos la justicia por nuestra mano. Tenéis mi palabra, señora, dijo Gawain, que comprendió lo que la doncella le pedía, así como la injusta batalla que todas las cautivas, nobles y plebeyas por igual, habrían de liberar todavía contra el desprecio y la maledicencia de las gentes. Gracias, mi señor, respondió ella. La franqueza, el valor y el temple de la hija del duque impresionaron al caballero vivamente. Cuando Browns alzó de nuevo los ojos y las miradas de ambas se encontraron, el pulso del caballero se aceleró. Hay algo más que debes saber, dijo ella. El castillo y su heredad os pertenecen ahora por derecho, pues vos lo habéis tomado con la sola fuerza de vuestro brazo, derrotando a quienes lo habían usurpado. Si os encontréis en condiciones, está provisto que mañana toméis posesión de vuestro título. A la ceremonia acudirán los vasallos de Linor, así como algunos señores de los feudos vecinos. Los mensajeros ya han sido enviados. Me he tomado la libertad de disponerlo todo. Espero que no lo consideréis censurable. No es conveniente que el ducado permanezca vacante mucho tiempo, o correríamos el riesgo de alimentar nuevas ambiciones espurias. Gran honor es el que me hacéis, mas no puedo aceptarlo, mi señora, respondió Gawain. Me debo a una alta misión encomendada por mi tío, el rey Arturo, y he de ponerme en marcha hacia el norte sin demora. Vos desempeñaréis mucho mejor el gobierno del predio que perteneció a vuestra familia. No es costumbre que el señorío de Linor sea heredado por mujeres, mi señor, mas no quedan ya en nuestro menguante linaje parientes varones que puedan reclamarlo. Temo que si vos no lo hacéis,
otros de corazón menos noble pugnen por arrebatárnoslos de nuevo. Mas yo podría, en calidad de duque, modificar esas antiguas normas, si fuera preciso, para abdicar cediendo el título a quien lo creyera conveniente. ¿No es así? Así es, Señor. Entonces nada habéis de temer. Al día siguiente, ya descansado y más recuperado de sus heridas, Gawain tomó solemne posesión del castillo y del título de señor de Linor en un consejo al que asistieron los vasallos del feudo, además de algunos prohombres de las regiones colindantes con el remoto valle. Se trataba de una caterva de señorzuelos pragmáticos, cuando no directamente viles, a los que tras ser adoptado una vez por Wandelao y los suyos, no había importado terminar por aceptar a aquellos como nuevos señores de Linor, a cambio de salvar el propio pellejo y de regresar cuanto antes a la estabilidad que precisaban para sus propios negocios. Por eso todos bajaban la mirada, incapaz de sostener la de Gawain, cuando éste, tomando la palabra, les afeó su cobardía y el haberse desentendido de la suerte de las doncellas cautivas, cuyo valor y cristiana abnegación, especialmente los de Browen, el caballero elogió encarnacidamente, si bien cumpliendo la palabra dada a la hija del duque, no reveló que éstas le habían salvado la vida, ni que lo habían hecho después de haberse cobrado unas cuantas con sus propias manos, por más que lo hubieran hecho en justa venganza. Por todo ello, es mi primera y última voluntad, como señor de Linor, renunciar a mi título para que éste pueda regresar al linaje del que nunca debió salir, dijo, posando sus ojos sobre Browen. Levantaos, Browen, de Linor, y tomad lo que es vuestro, dijo, entregándole el bastón de mando que él acababa de recibir. Nadie osó cuestionar la decisión del caballero, y fue así como Browen se convirtió en duquesa de Linor y señora de la fortaleza a la que durante mucho tiempo darían las gentes el nombre de Castillo de las Doncellas. En el mismo concilio se determinó el número de hombres con que cada vasallo había de contribuir a la nueva guarnición, y se dispuso asimismo la asignación de escoltas que acompañarán a cada una de las cautivas liberadas a sus respectivos hogares, de los cuales algunas habían estado ausentes durante varios años. Entre ellas se contaban las dos hijas de los campesinos que habían brindado cobijo a Gawain, Gaheriet e Ibaín, para las cuales tuvo el sobrino del rey afectuosas palabras de ánimo y de pésame por el triste asesinato de su hermano el aciago día en que habían cometido el error de llamar a las puertas del castillo en busca de cobijo. Una vez las hermanas hubieran visitado a sus compungidos padres, quedó acordado asimismo que regresarán a Linor para servir en el castillo, pues durante su cautiverio habían establecido un estrecho vínculo con la ahora duquesa. Finalmente se determinó también declarar 3 días de fiesta en honor a las damas liberadas, de su salvador y de la nueva señora de Linor, que habría de comenzar con un gran banquete aquella noche. Esa misma tarde, no obstante, cuando el sol ya se ponía y las brumas comenzaban a descender sobre el valle, acaeció algo del todo inesperado, que reconfortó en parte el corazón a cuantos habían padecido
la tiranía de los 7 hermanos y muy especialmente a las doncellas. Al sentir un gran revuelto en el patio de la fortaleza y oír a los criados reclamándolos con grandes voces, Gawain, Browens y el resto de las damas descendieron apresuradamente desde la planta principal. Cuando salieron al patio, su sorpresa fue mayúscula. Ahí, encorvada junto a un viejo carromato, tirado por una mula que semejaba tan vieja como ella, estaba la anciana curandera, que tanto había enseñado a Browen y a Roxana, y a contra la que tantos y tan injustos dicterios se habían proferido en el valle durante años. Pero lo más asombroso era lo que la mujer portaba en el carro. Hasta 7 niños y niñas, ninguno de los cuales contaba mucho más de 3 años, algunos delicadamente abrigados y cobijados en canastillos de mimbre, otros algo mayores, sosteniéndose vacilantes sobre sus propios pies, movidas por un impulso surgido como los mismos retoños de sus entrañas. Varias de las antiguas cautivas se abalanzaron sobre ellos, reconociendo en los pequeños a los hijos que les habían sido cruelmente arrebatados durante su cautiverio. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había podido la anciana curandera salvarlos cuando los creían muertos? Más tarde averiguaron que el carcelero encargado de la tarea de acabar con ellos nunca había tenido arresto de hacerlo. Desde el primer día los había abandonado uno a uno en un claro del bosque, al que la anciana volvía a acudir vigilante cada noche desde hace años. Después la mujer los había cobijado, alimentado con leche de cabra y criado también como había podido en su humilde cabaña, encaramada en lo alto del monte, pues de nadie podía fiarse ya en el valle, y nadie se fiaba de ella tampoco, hasta que no conoció la noticia de la muerte de Guardalao y los suyos, y de que el señorío había regresado a las manos de Browen. No se atrevió la anciana a descender con ellos al valle. Sin necesidad de decir nada, Browen y ella se abrazaron largamente. Cuando se separaron, ambas tenían lágrimas en los ojos. ¿Qué haréis con ellos?, preguntó más tarde Gawain, pues las criaturas eran todas bastardas, fruto de la violencia y la deshonra. Nacieron entre los muros de este castillo y aquí tendrán siempre su hogar, respondió la duquesa con firmeza. Y el caballero, que comprendía ahora también el origen de los llantos que había escuchado entre la niebla la tarde de su llegada, volvió a admirar el temple y el corazón generoso de aquella mujer que tanto había padecido. Llegada la noche, se celebró en la fortaleza reconquistada un gran banquete, al que habían sido invitados los habitantes de toda la comarca y las aledañas. Al calor del fuego y mientras las gentes brindaban y daban cuenta de los suculentos manjares, la música y los cánticos se elevaron entre los muros, ocupando el lugar que durante tanto tiempo había sido el de los gemidos y los llantos. La alegría había regresado al castillo de Linor, y en mitad del festejo y del jubiloso griterío, las miradas de Browen y de Gawain se cruzaron más de una vez, y más de 2 con un chispazo. «Quedaos aquí conmigo, yo sabré haceros feliz», le susurró ella fugazmente al oído durante uno de los bailes,
antes de separarse de él, a lo que el caballero turbado no supo qué responder. Gawain vagó entonces entre las mesas, recibiendo elogios, agradecimientos y palmetazos, ahí por donde pasaba, embriagado como empezaba a estar por el vino y los cumplidos, la atmósfera festiva y sobre todo por la belleza de la duquesa, la perspectiva de una vida sosegada y sencilla en aquel apartado valle comenzaba a aparecérsele repentina y extraordinariamente atractiva. Especulaba con ella el sobrino del rey Arturo, halagado y excitado a partes iguales por las palabras musitadas de Provence, cuando sus ojos se toparon con los del clérigo, quien también había acudido al banquete y lo miraba fijamente desde un ángulo de la estancia, ajeno en apariencia al general regocijo. «Padre, ¿cómo estáis, viejo amigo?», le dijo Gawain, palmoteando con desinhibición la encorvada espalda del anciano. «¿Puedo tener unas palabras con vos, mi señor?». «En privado», respondió éste con gesto severo, ante el cual Gawain, más serio, recobró la compostura y dejando su copa rebosante en una mesa, siguió al anciano a una sala vacía, huyendo del bullicio. «No cometéis otro error», le dijo el clérigo. «Una vez estuvieron a solas». «¿Cómo decís?», respondió Gawain desconcertado. «No volváis a apartaros del recto camino. Tenéis una noble empresa que acometer, en la que habéis empeñado vuestro honor. La vanidad y el anhelo de gloria os desviaron una vez. No permitáis que la tentación de una vida placentera os desvíe una segunda. Os debéis vuestra palabra, dada al mismo rey». Gawain titubeó unos instantes. La franqueza del cura resultaba casi ofensiva, pero no por ello completamente impertinente. ¿Acaso podría aquel frailecillo exultar su alma? «Vanidad, decís. He liberado el castillo y el valle con la sola fuerza de mi espada. Vos también deberéis mostraros agradecido como esas gentes de ahí dentro», trató de defenderse el caballero, señalando en dirección al salón. «Solo trato de aconsejaros, mi señor. No pondré en duda vuestro valor ni la grandeza de la gesta que habéis llevado a cabo, pero ambos sabemos de los motivos, no tan nobles, que la impulsaron en primer lugar, así como de la impía fricción con la que habéis cegado tantas vidas en busca de los mismos elogios que ahora están a punto de haceros desistir de retomar vuestro rumbo. Hasta aquí han llegado también noticias de las hazañas de un caballero de corazón tan puro como sus acciones. Harías bien en seguir la fuerza de su ejemplo, en lugar de tratar de competir con su fama. Tan solo os conmino a que no toméis una decisión de la que luego os arrepintáis», dijo el fraile, inclinando la cabeza antes de retirarse, dejando al caballero a solas en la habitación. Enmudecido, Gawain no regresó de inmediato al festejo. Las palabras del sacerdote habían hecho mella en él. De nuevo se proyectaba sobre él la sombra del ubicuo Galahad. Fuera como fuese, no podía engañarse a sí mismo por más tiempo. Era en efecto la ambición de gloria no compartida lo que por encima de todo lo había impulsado a abandonar la compañía de Gaheriet e Ivain para internarse en aquel valle angosto. Movido por ese anhelo, era cierto también que no había mostrado clemencia alguna con ninguno de aquellos a los que había aniquilado, por más monstruosos que fueran sus pecados. Había disfrutado arrebatándoles la vida, los había ejecutado con deleite, como insinuaba el párroco. No estaba seguro de las respuestas, y la sola duda resultaba elocuente.
Solo en aquel cuarto el sobrino del rey sintió rubor. A sus oídos llegaba el melodioso canto de los laúdes y las dulzainas, así como el fragor de las palmas que los acompañaban, acompasadas al ritmo del tambor. Gawain se acercó de nuevo al salón y se asomó a uno de sus accesos sin dejarse ver. En el centro de un corro, Browen giraba cada vez más deprisa, el vuelo de su vestido trazando órbitas de raso. Su sombra se agitaba frenética, proyectada por la luz de las antorchas. El corazón del caballero tornó a encenderse, pero su pensamiento lo refrenó. ¿No era acaso aquella clase de vida la que había echado a perder a la corte de Camelot? ¿Y no era además de salvar la tierra, redimir sus almas de la molicie y la vida disoluta la que perseguían buscando el santo grial? ¿Cómo habían de hacerse dignos de las sagradas reliquias si no estaban dispuestos a soportar renuncias y sacrificios a lo largo del camino, a superar tentaciones y elegir la senda más difícil? Sí, era cierto también, con su pureza y su determinación insobornable, Galahad seguía mostrándoles a cada paso cuál era el camino correcto. Hora era ya de retomar el suyo, comprendió Gawain, no sin sentir una punzada en el pecho. El caballero contempló por última vez la esbelta figura danzante de Browen, para atesorar aquella imagen en lo más profundo de su corazón. Luego, amparado con las sombras, se volvió discretamente y bajó las escaleras. Cruzando el patio en silencio, se llegó hasta las caballerizas y, luchando todavía contra aquello que lo impulsaba a dejarse vencer, ciñó bien las alforjas a su montura y saltó sobre ella. Afuera, la luna llena brillaba majestuosamente, enseñoreándose de la bóveda celeste. Por primera vez en mucho tiempo, las brumas parecían haberse disuelto en mitad de la noche y la senda se marcaba nítida frente a la entrada del castillo, brillante como un hilo de plata. Gawain echó un último vistazo hacia el castillo, entre cuyos muros seguían reverberando la música y las voces, y continuaba palpitando el cálido fuego de las teas. Después espolió su montura y emprendió la marcha sin volverse hacia atrás una sola vez. Únicamente el fraile tuvo noticia de su partida aquella misma noche. Bajo la luz del astro fijo, el caballero ganó al galope la cima de la montaña y abandonó el remoto valle con un deje de melancolía, pero sintiéndose también más fuerte, más sabio. Más allá de la negra noche y sus fautas promesas, sus compañeros de armas y el cáliz sagrado aún lo aguardaban. Fin. Aquí concluimos nuestro libro de La búsqueda del Grial y el castillo de la desdicha. Aquí vamos a ver nomás la reseña, que dice que nadie osó cuestionar la decisión del caballero, y fue así como Browen se convirtió en duquesa de Linor y señora de la fortaleza, a la que durante mucho tiempo darían las gentes el nombre de Castillo de las Doncellas. Castillo que se erigió en el angosto valle del feudo de Linor, al norte de Inglaterra, y que gobernaba con gran juicio desde que lo hubo recuperado tras años de usurpación la hermosa Bronwen, hija del difunto señor de la fortaleza
Sir Runwals. En vida de ese señor, el castillo había gozado de una merecida reputación de hospitalidad, pues Sir Runwals nunca se había negado a dar cobijo a quien lo solicitara. Fiel a esa tradición, un aciago día acogió a los herederos del señorío de Ayton, 7 hermanos degenerados que mataron a sus legítimos moradores y tomaron el castillo por la fuerza. Solo Bronwen sobrevivió, aunque fue hecha prisionera junto a otras damas. Durante largo e infausto tiempo, los hermanos se dedicaron a sembrar el terror en el señorío y convirtieron el castillo en una trampa para incautos y un pozo de desdicha, pues los caballeros que osaban acercarse a sus muros eran asesinados y las mujeres secuestradas. Mas Bronwen soportaría con firmeza aquel trance con la esperanza de poder llevar a cabo algún día su venganza. La primera referencia al castillo de las doncellas es la que hace el cronista inglés medieval Godfrey de Monmouth, quien atribuye su construcción al legendario rey de los británicos, Eubraucus. Sin embargo, Godfrey no explicó el origen del nombre del castillo, aunque en el romance francés se deduce que se debe a su gran número de habitantes solteras. A partir de ese momento, distintas versiones hacen referencia a este castillo, unas veces en relación con Morgana, quien en compañía de otras hechiceras usó el lugar para atraer y capturar a jóvenes caballeros, o incluso con diferentes relatos acerca de la búsqueda del Santo Grial. Tal variedad de narraciones y localizaciones hace pensar que muy probable se trate de castillos distintos. Gaeriel. Una vez hubieron desayunado y aprestado sus pertrechos a monturas, los 3 caballeros se despidieron de sus humildes anfitriones. Gaeriel volvió a formular su promesa de regresar cuando hubieran completado su empresa, y las campesinas asintieron en silencio incrédulos. Hijo menor del rey Lot de Lotian y de Morgause, y por tanto hermano de Gawain, Agravain y Gerletz, alto y espigado, destacaba por su generosidad y su fidelidad a Gawain, a pesar de que éste en ocasiones recelara un poco de su compañía porque no deseaba compartir su gloria. Tanto es así que en algunas ocasiones, como en la aventura del castillo de Linor, Gawain, que viajaba con su hermano y su primo Ivaín en busca del Santo Grial, los abandonó para enfrentarse él solo a la aventura, arguyendo que así cubrirían más terreno a fin de hallar la reliquia sagrada. Sin embargo, Gaeriel intuía los verdaderos motivos de Gawain mejor que este mismo, y se sentía herido en su orgullo, pues él siempre había seguido a su hermano en muchas otras empresas como caballero de la mesa redonda. Se cree que su nombre puede ser una adaptación del galés Wales. No obstante, la similitud entre la forma más antigua de su nombre y la de su hermano Gerregers ha provocado múltiples confusiones entre ambos personajes y ha llevado a pensar que originalmente debían de ser el mismo. La primera referencia de Gaherietz la hace Chetien de Troyes en su Perceval, donde se erige como protagonista del episodio final en el que mata a un gigante para vengar al caballero Brangemuer. Su historia se amplía posteriormente hasta tal punto que Tomás Malory le dedica en su Muerte de Arturo una historia completa. Gawain fue entonces cuando Gawain se sumó
en un profundo sueño. En él se vio avanzar de súbitamente por una región ignota de umbríos valles envuelto en tinieblas, y desorientado durante largo rato hasta distinguir a lo lejos la lóbrega silueta de una fortaleza encaramada en lo alto de una colina. Caballero de la mesa redonda y sobrino de Arturo, pues era el hijo mayor de su hermanastra Morgause y el rey de Lotián, desde su juventud manifestó una gran lealtad a Arturo, lo que lo llevó a enfrentarse a su padre, a quien abandonó para unirse al joven aspirante a monarca y combatir a su lado. Con todo, Gawain consiguió resarcir aquella traición a su sangre, rogando a Arturo que lo ayudara a liberar a su padre, cuando éste fue apresado por los sajones. Aquel gesto propició que no solo Lot se pusiera de su lado y reconociera su error, sino que Arturo advirtiera en Gawain la nobleza de su corazón. Pero la conducta del sobrino predilecto del rey de Logres no siempre estuvo motivada por sentimientos tan puros. Su ansia de gloria terrenal y su debilidad ante los atractivos femeninos lo condujeron a un sinfín de aventuras que lo alejaron de la más elevada búsqueda a la que podía aspirar un caballero, la del Grial. Junto a Arturo, uno de los personajes más antiguos de la leyenda artúrica, aparece ya representado en la catedral de Moderna bajo el nombre de Galvaginus, que probablemente tenga su origen en el galés Gwaliadwin, cabello brillante, aunque sus orígenes son inciertos. Se han señalado dos predecesores en la tradición celta. Uno es Cuchulains, uno de los primeros héroes irlandeses cuyas aventuras se asignaron modificadas a Gawain en las literaturas francesas e inglesa. El segundo es Gwalchmai, un héroe galés que, como Gawain, es sobrino de Arturo y sustituye a Gawain en adaptaciones galesas posteriores de la literatura francesa. En el ámbito de la materia artúrica, Gawain se erige como el modelo del caballero cortés, si bien en sus inicios tuvo un papel más simbólico que activo. Ivain guardó silencio y Gawain los saludó a ambos cortésmente, con una inclinación de cabeza, antes de bajarse la víscera del casco y azuzar a su montura para tomar el camino del noroeste. Hijo de Gralens de Camelers y Morgana, aunque ésta nunca develó a su marido, Urien de Gore, la verdadera paternidad del niño, al que hizo pasar por suyo, primo y amigo cercano de Gawain, fue por influencia de este por lo que adoptó una vida errante, siempre en busca de aventuras y desafíos, que acaso le permitieron dar fe de su valentía y su reputación caballeresca. Destacado miembro de la mesa redonda, participó junto a otros compañeros en la búsqueda del Santo Grial, más que dispuso, de hecho, se hallaba a acometer esta última alta empresa, pues en su retina y en su corazón todavía reverberaba la cálida imagen fulgente del sagrado cáliz, tal y como se les había parecido durante el banquete de Pentecostés en el castillo del rey Arturo, la noche en que, tras asistir boquiabiertos al prodigio, se habían juramentado para no descansar hasta hallarlo.
Es posible que el origen literario de Ivaín se halle en el personaje histórico de Owain, vástago del rey Urien de Reged, un reino que en el siglo VI abarcaba el norte de Inglaterra y el sur de Escocia. Owain es también el nombre del protagonista de La Dama de la Fuente, que encontramos en el Mabinogion, una colección de historias en prosa procedentes de manuscritos medievales galeses y que reproduce casi fielmente la del romance francés de Chertien de Troyes, El Caballero del León, donde el protagonista es Ivaín. Entre sus muchas aventuras, el texto recoge el origen de su sobrenombre y explica que se debe a que siempre aparece en compañía de un león, al que salvó del ataque de una serpiente. Otras versiones, sin embargo, indican que el sobrenombre alude a que porta en su escudo la piel de un león que había matado, Leonel, el primo de Lanzarote, poco después de haber sido armado caballero. Bueno, aquí concluimos ahora sí lo que es el anexo, el compendium del libro de La búsqueda del Grial y el castillo de la desdicha. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.